quiero darle la bienvenida. Hoy día es una visita bien especial porque es parte también del equipo multidisciplinario que tiene el CAT, el Centro de Atención Temprana Español de la UCM. Está con nosotros y queremos darle la bienvenida a la doctora Valeria Ortiz. Ella es médico de medicina familiar, infanto-juvenil, académica y coordinadora del internado de salud familiar de la Universidad Católica del Maule. Así que bienvenida a la doctora que nos acompaña en el día de hoy. Le tocó hoy día a usted venir a representar al CAT, ¿cierto? Sí, es que tenemos una alianza bien estratégica, así que en realidad por eso me pidieron y yo dije, por supuesto que sí. Ha sido fundamental para nosotros como universidad también. Sí, bueno, para mí también es un agrado volver a verla. Hace mucho tiempo que no la veía, doctora, desde cuando estuvo ahí como autoridad también, para quienes la están viendo. Claro, pues ella fue Seremi de Salud, ¿cierto? ¿En qué año Del fue? 2014 al 2018. Sí, exactamente. Hace hartos años atrás ya. Sí, hace hartos años, pero una linda experiencia también. Sí, una linda experiencia. Aprendí mucho, la verdad, fue muy interesante, muy entretenido. Y todavía no era mamá, Sí. entonces era otra mirada, otra libertad para hacer cosas. Pero sí, fue muy, muy bonito. Sí, me imagino, porque la autoridad también sale muy temprano, llega muy tarde a casa. Tiene que viajar mucho por la región, mucho a Santiago. Sí. Entonces ahí no tenía que arreglarle la mochila a nadie. Hoy día sí. Hoy día a 3 personas. Entonces, bueno, dedicada netamente como mamá y también como médico, ¿cierto? Y formando y siendo parte de este equipo multidisciplinario que tiene el CAT, que todos los viernes recibimos. Hemos conocido a gran parte, pero nos estamos enfocando hoy en día en hablar los temas que ustedes desarrollan junto a las familias de los niños que están desde los 0 a los 6 años en el CAT. Y hoy día vamos a partir hablando de la identidad y el marco conceptual. Y esto aquí nos vamos a entrar un poco para comenzar a contextualizar a todos que no nos están viendo, doctora. ¿Cómo podemos definir de manera sencilla qué es la medicina familiar y específicamente cuál es el foco diferenciador de la medicina familiar infanto-juvenil respecto a la pediatría tradicional? Sí, bueno, hay una diferencia y seguramente muchos televidentes, auditores les va a hacer sentido esto que es la medicina antigua, está como el médico de cabecera, claro, ¿no? Este que los seguía, este médico que los acompañaba, probablemente les acompañaba el parto, después el control sano, después veía a la mamá, al papá, al abuelo. Es un poco eso, sí, pero ahora está un poco más especializado en adultos y en niños. Claro. ¿Por qué? Porque finalmente uno termina sabiendo de todo, pero poco. Claro. Entonces hay algunas universidades que hacen una especialidad que se llama medicina familiar general, que se ve todo el ciclo vital, y otras que somos nosotros, la UCM y la Universidad Católica de Chile, que hace mención niño o infanto juvenil, claro, y adulto y geriatría. Ya. Entonces, lo que nosotros somos, yo particularmente y nuestro equipo de staff que hacemos, también coordinamos y estamos con los internos de medicina y con los becados, somos infanto juvenil. Hicimos nuestra especialidad en infanto juvenil y eso quiere decir que nosotros atendemos todo el ciclo vital, desde el nacimiento hasta los 18, y ahora se extendió la edad pediátrica hasta los 20 años. Claro. Y los acompañamos en todos sus procesos, incorporando la familia, la comunidad, todos los factores que son, por ejemplo, los determinantes psicosociales, que tienen que ver con el desarrollo de la enfermedad, pero también con la rehabilitación de la enfermedad y también con la prevención. Entonces, todos esos elementos que tienen que ver con medicina basada en la evidencia, con los factores psicosociales, o sea, con todo y con todos los profesionales, trabajamos de forma bastante más integral. Ya. Los pediatras en general se forman dentro del hospital, entonces obviamente son expertos en la sala, en patologías que son prolongadas, ¿no es cierto?, complejas muchas veces. Nosotros nos formamos en ambulatorio, o sea, control sano, enfermedad, urgencia, claro, todo lo que está antes de llegar al hospital, básicamente. Ya, perfecto. O sea, es para ir un poquito entendiendo este modelo, porque yo sé que muchas personas se encuentran con los médicos de medicina familiar, sí, sobre todo, por ejemplo, en los CESFAM, en la salud primaria. Exactamente. ¿Cierto? Y hoy día lo podemos encontrar en el CAT. Así es. Somos los especialistas en atención primaria, de hecho, y trabajamos ahí tratando de acoger las demandas y evitar también, a través de nuestros conocimientos que son integrales,
generales que nuestros pacientes tengan que ir a nivel secundario innecesariamente. Ya. Y tratamos de resolver todos los problemas ahí. Claro. Que es lo ideal, ¿no es cierto? Sí. Y es lo que dice la evidencia Sí. también. Entonces, este modelo que es muy familiar y que también lo tiene el CAT. Básicamente el CAT trabaja con la familia, trabaja con la familia como terapeutas también. Claro. Y eso nosotros nos incorporamos a este trabajo a través de, primero de una becada de medicina familiar, es decir, una doctora que está haciendo su especialidad en medicina familiar infanto-juvenil, va toda la semana Ya. y atiende a los pacientitos, a los usuarios del CAT, además de todos los demás profesionales, entonces Claro. hace algo mucho más integral. Y además vamos con nuestros internos de medicina que están a punto de terminar su Claro. carrera, porque ellos no tenían ningún conocimiento de la multidisciplinariedad, cómo trabaja el CAT. Entonces, yo como coordinadora de interna de medicina familiar, y con el CAT tratamos de trabajar para que ellos tengan conocimiento de qué se hace, cómo se trabaja con la familia, Claro. y cómo la familia es un terapeuta más que contribuye a los resultados exitosos que tienen los niños que pasan por el CAT. Exactamente, y eso es lo que nosotros hemos tratado de todos los viernes poder ir educando a todas las familias de este proceso, que no tan solo aquí favorece a un niño o a una niña, sino que viene a beneficiar a la familia, porque los niños no van solos, los niños son acompañados por sus padres, por la madre o por el padre o por quien cuida de él. Exacto, entonces reciben, y la idea es que lo que aprenden también se pueda aplicar en los hogares. Claro, para ir viendo los resultados. Esto es un trabajo en equipo, como se dice. Exactamente. Las sesiones siempre van a ser pocas. Digamos, claro. Porque claro, igual hay harta demanda, ¿no es sí. cierto? Y como es muy interesante, muy bonito y muy motivador ver cómo los niños y los padres van aprendiendo para después replicar en su hogar, ¿no es cierto? Y que la terapia sea exitosa finalmente, porque con una vez a la semana o 2 veces a la semana probablemente es mucho más difícil que logren éxito en las terapias que son específicas para ellos. Exactamente. Bueno, el CAT, el Centro de Atención Temprana Español de la UCM, es un referente acá en la región ya. Desde la perspectiva de su disciplina, ¿cuál es el rol, el aporte específico que hace la medicina familiar al modelo de atención temprana basado en el entorno natural y la familia que promueve el centro? Bueno, es súper importante cómo trabajamos interdisciplinariamente con otros profesionales, ¿no es cierto? Los terapeutas, los kinesiólogos, los educadores, o sea, son profesionales de lujo que están en un centro dando una atención integral, y que la parte médica también es importante, ¿no es cierto? Lo bueno es que nosotros como médicos familiares hacemos una atención biopsicosocial. Claro. Y por lo tanto se integra con los demás profesionales y hace que esta atención sea completa, sea redondita, es donde vamos abordando todos los aspectos. Si hay algo más médico, lo va a ver nuestra becada que está ahora, ¿no es cierto? Y derivará en caso de que sea necesario. Entonces, el aporte básicamente tiene que ver con esta mirada completa y que enriquece tanto el proceso terapéutico. Exactamente, y tradicionalmente se asocia también un poco la medicina en un enfoque clínico o de consulta en box, ¿cierto? ¿Cómo dialoga la medicina familiar infanto-juvenil en otras áreas del CAT? Como por ejemplo, vemos las terapeutas ocupacionales, los fonoaudiólogos, kinesiólogos, que todo esto va en beneficio de los niños y también quienes son sus cuidadores, que es lo que estábamos hablando anteriormente. La medicina familiar también es mucho de comunidad. Nosotros tenemos mucho la comunidad, porque la comunidad es muy importante para el desarrollo de ciertas, o son factores de riesgo finalmente para desarrollar ciertas enfermedades o condiciones. Entonces es súper importante cómo salimos nosotros del box y nos insertamos en comunidades para aprender, para saber cuáles son sus necesidades, y para poder llevarles a esta comunidad lo que realmente necesita. Hay muchas veces que un niño va a un box, a una consulta, y hay que evaluarle, no sé, por ejemplo, el desarrollo psicomotor, y no hace nada. ¿Por qué? Porque obviamente no está en su contexto, no está cómodo, está con una persona que no conoce. Entonces, eso es súper importante, cómo llevamos al niño a un lugar que esté cómodo. Entonces, allá, con los terapeutas, con los kinesiólogos, con todos los profesionales, están muy felices, están muy cómodos, son como su familia. Entonces, cuando nosotros evaluamos a los niños allá, en su ambiente, es completamente distinto. Uno puede ver muy probablemente un niño que es mucho más real de lo que vemos en un box encerrado. Claro, exactamente. Claro, cuando vamos a la consulta.
por ejemplo, porque llevamos a los niños al médico cuando están enfermos, ¿cierto? Entonces Ya están mal, ya ya viene complicado. claro. Y es difícil a veces para ustedes también examinar, pero cuando ya están en este entorno, compartiendo con otros profesionales que van ayudando a esta atención temprana, y con quienes los cuidan, por supuesto, es mucho más amigable también para el niño que ver un delantal que a veces los asusta, y por eso también ustedes han cambiado su modelo de presentación, Sí. también de vestimenta, Sí. para que los niños también se sientan en confianza. Exactamente. Hay incluso algunas condiciones que se asocian al delantal blanco, la presión alta por Sí. delantal blanco, entonces uno dice, ¿para qué? ¿Qué? ¿Para qué es innecesario? Los niños se sienten más tranquilos, no se asustan. Entonces nosotros en el fondo buscamos adaptarnos a la familia. Claro. Porque eso es la única forma en que nosotros y todos los profesionales vamos a lograr atender a un niño y poder beneficiar a ese niño y a su familia conociéndolo bien, entendiéndolo bien también. Exacto, exactamente. Bueno, yo quiero ahora irme un poco a la formación académica y el rol que tiene el tema del internado. Usted, doctora, como coordinadora del internado de salud familiar, que lidera estos espacios que son clave para la formación de muchos futuros colegas, un poco contarle a la gente, yo sé que lo tocamos anteriormente, pero en detalle en qué consiste esta experiencia de las prácticas de los becarios de la medicina familiar que van rotando en el CAT, porque también hemos visto a otros profesionales que han ido rotando, que son sus prácticas, preprácticas, no sé Claro. cómo le llaman, pero acá en el internado de la medicina familiar, ¿cómo es el día a día de quienes van a hacer su internado? Bueno, los estudiantes de medicina estudian 7 años, Ya. todavía hay Sí. algunas universidades que tienen 6 años, pero nosotros tenemos 7, y en el último año ellos tienen una rotación ambulatoria, principalmente estuvieron 6 años en el hospital, Claro. y en el último año tenemos el internado de medicina familiar, que es su práctica, así como tienen el internado de ginecología, de medicina interna, tenemos el de medicina familiar, ¿Ya? que dura 3 meses, y eso, durante esos 3 meses los grupos que van rotando van yendo al CAT una vez a la semana. Ya. La idea yendo al CAT es que conozcan el trabajo desde dentro, cómo lo hacen y cómo lo hacen con tanto amor, porque hemos visto, ¿no es cierto?, videos, y yo he estado allá también, y cómo disfrutan los profesionales atender a los niños, a las familias. Entonces a mí me gusta que ellos vean cómo se desarrolla este proceso, qué hacen los otros profesionales, porque muchas veces los médicos Claro. conocen su parte, yo tengo que hacer esto, hago esto y nada más. Bueno, es mucho más que eso. Sí. Incluso si no hacen su especialidad inmediatamente la que quieren hacer, van a trabajar con familias en atención primaria, en etapa de destinación de información en hospitales comunitarios. Entonces tienen que conocer esta dinámica, tienen que saber cómo es trabajar con familias y trabajar con otros profesionales. Entonces van rotando todos los viernes en la mañana. Y por otra parte tenemos a nuestros becados de medicina familiar, que son médicos haciendo la especialidad, que ellos hay uno fijo durante un año, después se cambia por otro, y así vamos cambiando a medida que van avanzando en su carrera. Ya. Y ellos conocen a la familia durante todo ese tiempo. Claro. Bueno, también aquí estamos hablando de los becados de medicina familiar, pero también aquí es importante saber que en general tanto el pregrado de medicina como en especialidades afines como pediatría, neurología infantil, medicina familiar, ellos también aportan, o sea, ellos es sumamente importante pasar por el CAT dentro de su formación para tener conocimiento de esta infraestructura que viene a beneficiar a tantos niños. Claro, y muchos de nuestros internos no conocen, no saben que existe, Sí, porque claro, sí. son jóvenes, no Sí. tienen hijos, no tienen parientes pequeños, entonces no los conocen, pero salen conociendo, súper motivados, con ideas. Algunos les gustaría ser voluntarios, me han llegado con muchas ideas, están muy entusiasmados, entonces eso da gusto, porque finalmente de a lo mejor desconocer esta interdisciplinariedad a motivarse de esa manera Sí. es realmente bonito. Sí, de todas maneras, yo creo que aquí se dan cuenta y mucho, y pasa con algunas familias que nos ven en las distintas plataformas nuestras y que van conociendo el CAT, que cuando han ido a San Clemente se fijan o algunos que han pasado y no sabían lo que era, para qué, de qué estamos hablando, porque vemos el nombre CAT, Centro de Atención Temprana, entonces no muchos saben lo que significa, para qué
para quien está disponible. Entonces, nos hemos encargado de poder trabajar en equipo también, como medio de comunicación, como el CAT, para ir educando, ¿cierto? Estas posibilidades. Y hoy hablando de un rol tan importante que tiene que ver la medicina familiar y también sus especialidades que tienen que ver con la ayuda para todos estos niños que vemos ahí en los videos, de cómo va su desarrollo, cómo llegan muy pollitos, con mucho miedo, atemorizados porque no saben a qué se van a exponer, pero finalmente después ya no se quieren ir. Sí. Y me imagino que para ustedes también, cuando llegan, tienen estas atenciones, ¿qué ven en ellos ustedes? Se genera un lazo, es como una comunidad al final, entonces se conocen, hay confianza, nuestros becados ven familias por tiempo, entonces después, claro, cuando hay un cambio se nota, como que se resiente un poco, pero tenemos la característica de los médicos familiares de ser muy cercanos, de generar vínculos que la verdad es que facilitan mucho la atención. Así que siempre es una oportunidad muy enriquecedora para todos, para nuestros estudiantes, para los profesionales probablemente, para el CAT recibirnos, nosotros ir, este intercambio permanente que hay, de conocerlo, de difundirlo, siempre es una ganancia. Por supuesto. Y como también liderar lo que son todos estos personas profesionales que se están formando y que pasan por el CAT. Cuando hay una atención, doctora, ¿cuál es la cara que ponen los niños, la familia? Porque no es que lleguen de a uno, entran de a grupos los internos a poder aprender también y explicar. Sí, yo creo que depende un poco, porque hay, por ejemplo, hay internos que están estudiando su carrera, ¿no es cierto? Y que les gusta mucho la pediatría. Les gusta y fascinados van, otros que en realidad, por ejemplo, quieren ser cirujanos y nada que ver, pero tienen que pasar igual. Entonces, claro, ahí depende de cada uno, pero en general siempre es una buena experiencia. Cuando nosotros evaluamos finalmente el internado, decimos, bueno, cuéntenos qué les pareció. Distintos aspectos del internado, obviamente, incluida la pasada por el CAT, y para todos siempre es una experiencia muy bonita, muy enriquecedora. Además que la infraestructura es tan bonita, es tan acogedora, es tan cercana, entonces ellos, la verdad es que para todos es una excelente experiencia. Sí, uno ve casi todos los profesionales que han venido para acá, todos son jóvenes, con muchas ganas, y forman lazos, como decía, entonces cuando se van, tanto las familias como el mismo profesional se encariña, porque hay un vínculo, pues se va formando. Acá nos cuentan cuando todos quieren ir a la piscina, tienen que poner un pestillo porque si no pueden llegar y entrar, porque se sienten libres, se sienten en confianza. Es su casa, es su segundo hogar que tienen muchos de ellos, ¿cierto? Sí. Y además que, claro, la piscina es rica porque está calentita y en invierno dan ganas de estar ahí todo el rato. Entonces lo disfrutan mucho. Doctora, y cambiando un poco el tema, nos vamos un poco hacia la contingencia que preocupa hoy día a la comunidad. Estamos en plena época de bajas temperaturas, pero ni tan baja tampoco, o sea, es bastante extraño el clima que hoy estamos viviendo, pero sin embargo siguen muchas enfermedades. En su rol en la salud familiar, ¿cuáles serían las principales recomendaciones preventivas que deben tener en cuenta las familias para el cuidado invernal de niños y niñas entre los 0 y 6 años? Bueno, súper importante porque si bien no ha hecho tanto frío o el frío no persiste durante todo el día, sí se están dando las condiciones para que haya muchos niños enfermos. Y entonces una de las cosas fundamentales de la prevención tiene que ver con la vacunación, ¿cierto? La vacunación tiene que estar al día porque es la forma que tenemos como masiva de ir evitando que la circulación viral suba demasiado. Entonces, sobre todo la influenza, que ahora hay un pic de influenza, ahora hay más frecuencia de niños enfermos por influenza, más diagnóstico. Ayer vi como 3, solamente ayer. Entonces, la vacuna de la influenza, si no se la han puesto, tienen que ponérsela. Y hay tiempo todavía, pero hay que hacerlo luego. Y recuerden que si es la primera vez que se vacunan, son 2 dosis separadas por un mes. Entonces hay que tratar de apurarse porque antes de que empiece a funcionar la inmunidad contra la influenza, tienen que haber pasado 2 semanas desde la vacunación.
Entonces ya estamos atrasados porque ya hay harta circulación de virus. Por otra parte, la buena alimentación igual es importante, disminuir los ultraprocesados, ¿no es cierto? Para darle cabida a lo natural. Claro. Por ejemplo, incluso la lactancia materna va a proteger a los niños de este tipo de enfermedades que sean más complicadas, sumada a la vacuna, por supuesto, ¿no es cierto? También es importante las medidas preventivas en los lugares, o sea, si yo estoy enfermo, evito salir, evito llevar al niño al colegio. Yo sé que muchas veces es difícil porque no tenemos con quién dejar a los niños, pero si tenemos la posibilidad de dejarlos en la casa cuando tienen tos, rinorrea, moco, ¿no es cierto? Idealmente hay que hacerlo porque si no va a contagiar a otros niños y se va a producir un brote dentro de ese curso. Exacto. Y dentro del curso también, si no estoy enfermo, pero veo a alguien tosiendo, también podemos utilizar mascarilla, no tan chiquititos, pero sí un poquito más grandes se pueden usar mascarilla. Si van a estornudar, taparse la boca, utilizar pañuelos que se desechen de una vez, esas medidas que todos conocemos, y por supuesto el lavado de manos, que tiene que ser un lavado bien hecho, que cada cierto 2 o 3 veces que nos lavamos con alcohol gel tenemos que lavarnos con agua, porque hay que hacer una limpieza de nuevo, si no estamos contaminando, ¿no? Y esas medidas son suficientes para prevenir enfermedades. Y la ventilación también de los hogares, doctora. Sí, por ejemplo, cuando todos salen en la mañana, dejar mientras se están levantando, comenzar a ventilar, pues. Y ventilar las casas y los colegios también. Sí. Las salas de clase cuando salen al recreo, aprovechar de ventilar, porque ahí sí que se juntan mucho. Imagínense cuántos niños en cada curso. Puede ser que uno no esté claramente enfermo, pero está incubando o está un poquito y basta con eso. Entonces la ventilación sí efectivamente es sumamente importante en los hogares a diario y en las salas de clase también. Y los mitos que hay, doctora, que también ha ido circulando bastante, que tiene que ver que no me voy a vacunar o no voy a vacunar a mi hijo porque cada vez que lo vacuno con la influenza se enferma. Ya, eso no es así. Hay millones de personas en el mundo que se vacunan y no se enferman. Y probablemente nos vacunamos en un lugar y en ese lugar había alguien enfermo o veníamos incubando la enfermedad de antes, pero no hay una relación demostrada entre vacunación y enfermedad, y no tiene por qué ser así porque el tipo de vacuna no da para que uno se enferme. Uno se puede sentir mal, fiebre un poquito las primeras 48 horas o dolor en el brazo, un poco de sentirse caliente, pero no se van a reproducir los síntomas de la influenza. Ya. Sí, eso es que aclararlo porque se demuestra y ha bajado un poco la importancia que tiene la vacunación tanto en los adultos mayores como también en los niños, porque las mismas personas cuidadores de ellos hablan esto, que dicen, no, sabes que cada vez que yo no lo voy a vacunar porque cada vez que yo lo vacuno contra la influenza se resfría. Se transmite ese mito y se va agrandando y se va agrandando. Entonces es súper importante cómo educamos, reforzar la importancia de la vacunación. Yo también les digo, me preguntan a mí mis pacientes, ¿y usted vacuna a su hijo? Por supuesto. Sí. O sea, yo los tengo vacunados contra todo lo que existe. Sí. Así que de todas maneras los invito a todos, si no han vacunado a sus niños, que se vacunen. Es una vacuna gratuita, segura, y todavía tenemos tiempo, pero hay que hacerlo pronto. Exactamente. Bueno, y aquí hay una pregunta muy importante como para ir cerrando, doctora. Pensando en los desafíos respiratorios estacionales, ¿a qué señales de alerta específica o banderas rojas deben presentar atención los padres en casa para saber exactamente cuándo consultar en el servicio de urgencia y evitar colapso en los centros de salud? Bueno, es una excelente pregunta y es una pregunta que siempre hay que estar reforzando. Los niños menores de 3 meses, cuando tienen fiebre, siempre tienen que consultar. ¿Ya? Y fiebre es sobre 37,5 axilar o 38 rectal. ¿Ya? Si un niño menor de 3 meses, que lo sentimos calentito, le tomamos la temperatura, estaba sobre 37,5, lo desabrigamos y no le baja, hay que consultar porque eso puede tener otras causas también. Entonces hay que descartar menor de 3 meses siempre con fiebre, consulta. Y de ahí para arriba, obviamente, sí hay un niño que está con dificultad respiratoria, o sea, respira muy agitado, hunde las costillas, hace fuerza para respirar, como que le cuesta sacar el aire. ¿Ya? Y ya más avanzado, que se ponga coloración azul en los labios, eso ya es muy avanzado, o sea, ya tenemos que haber pesquisado antes. Claro. Aleteo nasal, que mueva la nariz, estos músculos para respirar, porque ya ninguno es suficiente, eso significa. Y ya también estamos atrasados. O que se hunda aquí en la zona de las clavículas, porque
está respirando Claro. muy agitado. Todas esas razones es una razón por la que consultar. Ahora, si tiene fiebre, la fiebre se maneja bien en la casa, tiene mocos, por ejemplo, mocos, tos, tiene fiebre 38, usted le baja la temperatura, baja y anda bien de ánimo, uno puede esperar un poco. Ya. ¿Ya? 2, 3 días, y si después de 3 días ha aumentado la frecuencia de la fiebre, o está muy decaído sin fiebre, o tiene muchos síntomas respiratorios, hay que consultar. Ya. Ahí uno tiene que buscar o la urgencia, pero siempre evitando el colapso de los centros de Sí, salud, sí. las aglomeraciones. Claro, Ya. efectivamente. O sea, en APS, en Atención Primaria de Salud, ideal consultar. Si lo nota más grave, más complejo, en el SAR, ¿no es cierto? Ahí lo irán a derivar al hospital y evitar el hospital, porque obviamente en el hospital va a haber colapso, a menos que obviamente sea algo más grave, Claro. más de urgencia. Exactamente. Yo siempre he dicho, doctora, que ahí falta un poquito más de educación porque hoy en día la urgencia la tomamos para todo. Siendo que tenemos SAR, tenemos algunos SAP que existen todavía, hay centros de salud familiar que tienen urgencias también, entonces primero partamos para allá y ellos son los que derivan a los hospitales regionales para no colapsar. Claro, porque le van a hacer un triage en el hospital y van a determinar qué gravedad tiene. Claro. Y si un niño solo tiene mocos y tos de 2, 3 o 4 días, va a quedar en la lista al final. Claro. Entonces va a tener que esperar muchas horas, se va a contagiar de otra cosa, nos vamos a volver a la casa para quedar en el mismo lugar. Entonces ahí también tener ojo, porque se pueden contagiar otras cosas. Exactamente. Y ahí alargar el cuadro, complicar el cuadro. Es complejo. Doctora, yo le quiero agradecer por su visita, por contarnos de la manera que ustedes están trabajando junto al CAT y también entregar estos consejos que es que dejarlos anotaditos y siempre presentes. Vacunación, en estos tiempos es que cuidarse y es cuidarnos entre todos, que es la tarea que tenemos todos los chilenos. Y el mensaje también, pues, para toda la gente que nos está viendo en cuanto a lo que es el centro de lo que es el Centro de Atención Temprana Español de la UCM. Bueno, como Universidad Católica del Maule, nosotros estamos súper contentos de poder contar con el CAT como parte de nuestra formación, específicamente en la Escuela de Medicina, y los invitamos, por supuesto, todas las familias a conocerlo. El CAT es una institución que realmente es destacable por el trabajo, por la especialización que tienen sus profesionales y por lo tanto se van a ir a la segura, Sí. ¿no es cierto? Estando allá con una atención completa, una atención profesional, altamente técnica y con probablemente muy buenos resultados. Así que vamos a estar nosotros también ahí acompañando y mirando y observando y aprendiendo también de estos profesionales que lo hacen tan bien. Así que muchas gracias por la invitación y nada, eso, un saludo a todos, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, El Centro de la Noticia, la voz del Maule. Síguenos en todas nuestras plataformas.